Bueno, buenas tardes. Damos inicio a nuestro ciclo de conferencia red, repensamiento, educación y instrucción. Hoy me corresponde el tema de ¿para qué enseñamos matemáticas? Mi nombre es Fernando Cortés Díaz, licenciado en matemáticas. De pronto ustedes se han preguntado, cuando estaban en el colegio, de todo eso que vieron de ecuaciones, de fraccionarios, de logaritmo, potenciación, radicación, la pregunta de todo el mundo: ¿para qué me sirve esto? ¿Para qué me enseñan eso? ¿Cierto? De pronto recuerdan cuando nos tocó empezar a aprender las tablas de multiplicar. ¿De qué forma fue? Hace mucho tiempo había un cassette, primero el cassette, luego el CD, y tocaba aprenderlas de qué forma, de memoria, ¿cierto? Y eso era un karma para nosotros tener que aprender las tablas de multiplicar, pero porque era indispensable saber las tablas de multiplicar. ¿Será que hoy es necesario saber las tablas de multiplicar? Casi que se hace por necesidad, porque es lo cotidiano, ¿cierto? Pero en el colegio nos toca aprender las tablas de multiplicar. Entonces, si uno se pone a ver ahorita cuáles son las profesiones que mejor pagan en Colombia. ¿Cuáles serían las profesiones que mejor pagan en Colombia? Tenemos las ingenierías, tenemos todo lo que tiene que ver con ciencias exactas, ¿cierto? ¿Y quién está metido ahí en esas ciencias exactas? Las matemáticas, ¿cierto? Entonces, ¿debemos enseñar matemáticas? Claro que debemos enseñar matemáticas. Debemos enseñar otras áreas, claro, pero la matemática es el fundamento de todo. Si nosotros observamos esto está lleno de matemáticas. Nos tocó de pronto en el colegio, la manera de aprender matemáticas fue de pronto el profesor que decía: no, es que la matemática es solamente para gente inteligente, ¿cierto? La matemática es para gente superdotada, pero no, la realidad ¿cuál es? ¿Todos podemos aprender matemáticas? Sí, podemos aprender matemáticas. Que nos cueste un poquito es diferente, ¿cierto? Pero la matemática es como como el deporte. Toca entrenar, ¿cierto? Hay que entrenar. Si uno entrena, ¿y para qué entrenamos hablando de matemáticas? ¿De qué forma entrenamos haciendo matemáticas? Algo que llamamos, que decimos en clase, rayando papel, ¿cierto? Si yo pertenezco a un equipo de fútbol, ¿qué me exige el equipo de fútbol? Que tengo que entrenar todas las semanas, ¿cierto? Y hacemos estrategias, y hacemos preparación física, y hacemos fuerza, pero de pronto en el partido no se va a hacer todo lo que se hace en el entrenamiento, ¿cierto? Así nos pasa con las matemáticas. De pronto todo lo que vemos en clase, lo que vemos en el currículo, de pronto nunca lo vamos a utilizar. Es posible que nunca lo utilicemos, ¿cierto? Simplemente debemos aprenderlo. ¿Por qué? Porque es una necesidad también. Lo establecen los currículos, unos contenidos. Entonces nosotros pasamos primero ¿por qué nivel? Preescolar, ¿cierto? Empezamos en preescolar. ¿Y qué aprendimos de matemática en preescolar? Aprendimos los números, ¿cierto? A diferenciar los números, de pronto cantidades. Luego pasamos a la primaria. ¿Y qué nos tocó aprender en la primaria? Nos tocó mirar operaciones, ¿cierto? Cómo sumamos, cómo restamos, cómo multiplicamos, cómo dividimos. Y ya empezamos a hablar ¿de qué? De problemas, ¿cierto? Cómo resolver problemas. Llegamos al colegio, y en el colegio ¿qué hacemos? Es el fundamento de lo que vimos en la primaria. Entonces ya pasamos a mirar ¿qué? Álgebra, ¿cierto? Matemáticas, álgebra, trigonometría, cálculo. Y la pregunta de todos los estudiantes: ¿cuál sería la pregunta de todos los estudiantes? ¿Para qué me sirve esto, cierto? Eso es un matadero de cabeza. Eso, yo de pronto ni siquiera voy a ser profesional, voy a ser conductor. ¿Será que le sirve las matemáticas? Claro que le sirve, ¿cierto? Entonces, muchas personas escogieron la profesión, algo que no tuviera con qué, que no tuviera que ver matemáticas, ¿cierto? Entonces, yo escojo, voy a poner un ejemplo, psicología, porque no tiene matemáticas, ¿sí? Pero tiene mucha estadística, ¿cierto? ¿Qué no tiene matemáticas? Un área del conocimiento que no tenga matemáticas. Creo que todas, ¿cierto? Otros dicen: no, yo estudio Derecho porque no tiene matemáticas, pero tiene unas matemáticas. Entonces, mucha gente
escogió profesión pensando en que no tuviera matemáticas. Pero todo en la vida tiene ¿qué? Tiene matemáticas. Todo nos toca enfrentarnos a las matemáticas. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que debemos aprender de las matemáticas? Nosotros, como docentes, debemos enseñar matemáticas. Siendo yo licenciado en matemáticas, tengo que enseñar matemáticas. Pero ¿cuál sería mi objetivo de enseñarle a un estudiante matemáticas? ¿Que aprenda todo el contenido que yo le estoy dando? De pronto no, ¿cierto? Porque, repito, posiblemente de todo lo que vemos en todo el proceso formativo, desde la preescolar hasta la universidad, de pronto nunca vayamos a utilizar nada de eso que vimos. De pronto, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Lo cotidiano, ¿cierto? ¿Qué sería lo cotidiano de matemáticas? Que sepamos que sumar, restar, multiplicar, dividir y algo importante, ¿qué sería? Que aprendamos a qué, a pensar, ¿cierto? La matemática nos da una fortaleza en el pensamiento lógico matemático. ¿Para qué nos sirve la matemática entonces? Para pensar, ¿para qué más? Para resolver problemas, ¿cierto? ¿Todos los días tenemos problemas? Sí, ¿cierto? Todos los días, independientemente de lo que uno haga, todos los días tenemos problemas. Pero ¿estamos en la capacidad de resolverlo? Sí, claro, entonces pensamos cómo resolverlos. Por ejemplo, les voy a hacer una pregunta de un problema. Hay dos padres, dos hijos, y a cada uno le doy una manzana. Hay dos padres, dos hijos, y traigo tres manzanas, y a cada uno le doy una manzana. ¿Cuál sería la respuesta lógica de esa situación? Hay una situación, ¿cierto? Hay unas características, hay unos datos. Entonces, ¿cómo pudiéramos resolver esa situación que tenemos ahí? Entonces, estoy preguntando, ¿tiene sentido eso que estoy hablando? Dos padres, dos hijos, traigo tres manzanas y a cada uno le doy una manzana. Y todos comieron manzana. Entonces, ¿cuál sería la situación lógica de esa situación? Entonces, primero, no estamos hablando de cuántas personas. ¿Estamos hablando de 4 personas? No, yo no dije que habían 4 personas, ¿cierto? ¿Qué dije? Hay dos padres, dos hijos, ¿cierto? ¿Se refiere a 4 personas? No necesariamente, ¿cierto? Entonces, y digo, traigo 3 manzanas y a cada uno le doy una manzana y todos comen manzana. Entonces, ¿cuántas personas hay? Entonces, solamente hay 3, ¿cierto? Entonces, 3. ¿Quién está? Está el padre, está el hijo y está el nieto, ¿cierto? ¿Cumple la condición del problema? ¿Hay 2 padres? Sí, el abuelo y el hijo, ¿cierto? Son padres. ¿Hay 2 hijos? El hijo y el nieto, ¿cierto? Entonces, sí, entonces es una situación que de pronto no requiere resolverse por medio de una ecuación de hacer una función de segundo grado, tercer grado, no. Simplemente era un qué, un poquito de, ¿cómo se llama eso? Un poquito de lógica, un poquito de sentido común, ¿cierto? Aunque dicen que el sentido común es el menos común de todos los sentidos, ¿no? Pero esa es la matemática. Entonces, todo el tiempo estamos en eso. Nosotros hemos visto matemáticas toda nuestra vida, ¿cierto? Hemos trabajado en matemáticas todo el tiempo y siempre la pregunta, ¿para qué me sirve todo eso? Entonces, simplemente la matemática es como repito, como el deporte, debemos entrenarla todos los días. Hay que hacerle, eso es como cuando estamos haciendo flexiones, entonces ya no son flexiones de pecho, sino son flexiones ¿qué? Del cerebro, ¿cierto? De enseñarla. Si usted quiere ir a comprar algo, ¿qué necesita saber? Pues cuánto vale, qué cantidad necesita y hace sus cuentas. Entonces, ¿qué está haciendo ahí? Está viendo matemáticas. Si vamos a la cocina, ¿será que necesitamos matemáticas? Estamos hablando de que de pronto de fracciones, de razones, ¿cierto? Estamos utilizando matemáticas. Si estamos viendo el desarrollo que hay hoy de teléfonos celulares, de videojuegos, de aeronaves, ¿eso qué es? En algún momento tuvo que haber sido una persona que dijo, vamos a hacer esto, y ahí están las matemáticas. En el diseño de un teléfono hay matemáticas, en el diseño de un automóvil hay matemáticas,
en todo hay matemática, entonces no las podemos evitar, ¿cierto? Debemos tenerlas todo el tiempo ahí. Lo que nos toca es mirar es cómo le encontramos el sentido a eso. Y de quién también depende el sentido de de cómo los docentes la estamos enseñando, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo de esa enseñanza de las matemáticas? Que aprendamos a qué, a pensar. Pero también que antes de que, como nos tocó de pronto en el colegio cuando vimos álgebra, ¿cómo eran las tareas de álgebra en el colegio? Simplemente en ese famoso libro de Baldor, ¿cierto? Sobre todos esos casos de factorización, entonces hagan los 50 ejercicios y todos eran casi similares, ¿cierto? Entonces, ¿qué estábamos aprendiendo ahí? Una mecánica, ¿cierto? No estábamos aprendiendo, entonces, ¿qué le cogíamos a eso? Le cogíamos pereza, ¿cierto? Una pereza realmente de hacer, entonces estábamos aprendiendo mecánica, no estábamos aprendiendo a pensar. Entonces, siento que nosotros los docentes hemos fallado también en ese proceso. Me siento de pronto también como culpable de eso, de que hace muchos años enseñábamos a hacer de una forma mecánica. Cómo nos tocaba aprender muchas cosas de memoria, ¿cierto? Más no pensar, sino era de memoria y tocaba cumplir. Y hacíamos los ejercicios y bien o mal le entregábamos el paquete y el profesor de pronto medía por cuartas, cumplió y listo, sacó 5, ¿cierto? Pero realmente, ¿qué estábamos aprendiendo? Yo tengo una experiencia de cuando estaba en el colegio, en ese tiempo llamaba segundo bachillerato, hoy se llama séptimo, ¿cierto? Y me dio clases de matemáticas, era una monja. Y ella era todo el tiempo, hacía preguntas, entonces había una fila y el que fuera contestando pasaba ya a la cabeza. Yo casi siempre ocupé los últimos puestos de esa fila y saber que teníamos matemáticas, para mí eso era un dolor de cabeza, ¿sí? Y yo decía, pero bueno, ¿y qué gano con esto, con responder las preguntas? ¿Y qué? Sí, entonces empecé a sentirle como cierto rechazo hacia las matemáticas. Mi formación en el colegio no fui de los mejores en matemáticas. Afortunadamente tuve un profesor en sexto bachillerato que me motivó la forma como él enseñaba y dije, bueno, voy a estudiar matemáticas, pero estudié matemáticas más por qué, por un reto que por gusto, ¿cierto? Y me hice licenciado en matemáticas. Entonces ahí es donde yo voy y veo la experiencia de muchos estudiantes que dicen, bueno, me enseñan matemáticas y todo esto ¿para qué? ¿Recuerdan el teorema de Pitágoras? ¿Quién utiliza el teorema de Pitágoras a diario? Ninguno, ¿cierto? De pronto Alex, que es profesor de matemáticas, ¿cierto? O el profesor Didier. Pero los demás, ¿qué? En la vida real, ¿quién utiliza el teorema de Pitágoras? Mucha gente, ¿cierto? Muchos constructores, los maestros de construcción utilizan el teorema de Pitágoras. Sí, cuando van a parar dos paredes y necesitan que las paredes queden perpendiculares, indirectamente, y ellos lo hacen. Ellos saben qué medida deben hacer para el triángulo y que esa medida le dé el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Pitágoras no es solamente un triángulo, sino Pitágoras, ¿qué era? Hallar áreas de rectángulos, de triángulos, ¿cierto? Entonces, pero se utiliza para determinar longitudes de un triángulo. Por ejemplo, lo que decía, en las paredes, para que queden perpendiculares, se emplea el teorema de Pitágoras. Cuando, por ejemplo, la factorización, nos enseñaron que factorizar, pero ¿para qué me sirve eso en la vida real? De pronto pueda que no lo utilice en lo que yo hago, ¿cierto? Pero sí mucha gente utiliza digamos, los casos de factorización para cosas que tienen que generar, ¿cierto? Cuando se está innovando algo, detrás de eso hay un matemático. Cuando estamos creando algo, hay un matemático. Cuando estamos haciendo acá una construcción, ¿se necesitan matemáticas? Claro, necesitamos hallar el área de esta superficie para saber cuánto material, necesitamos matemáticas. Si vamos al supermercado, necesitamos matemáticas. Necesitamos matemáticas, ¿cierto? Entonces, básicamente, todo esto, pues de eso habría que hablar mucho, pero realmente, ¿para qué nos sirven las matemáticas? Entonces, nos sirven, la matemática no son solamente números, ¿cierto? Ese es el lenguaje universal, ¿cierto? Pero ¿para qué nos sirven las matemáticas? Para aprender a pensar, ¿cierto? ¿Qué hacemos con las matemáticas?
Se desarrolla el pensamiento lógico, se desarrolla un pensamiento lógico, ¿cierto? Ayuda a tomar decisiones informadas. Si yo quiero entrar a la bolsa de valores, ¿será que me entro y listo, voy a comprar acciones y listo? No, ¿qué debo hacer? Debo consultar, debo revisar y sacar una información y ahí sí, ¿qué hago? Tomar decisiones informadas, ¿cierto? Bueno, ¿para qué más me sirve la matemática? Fomenta la creatividad y resolución de problemas. Básicamente todo el tiempo estamos resolviendo problemas, de una o de otra índole estamos resolviendo problemas. Todo el tiempo resolvemos problemas. A veces decimos que problemas, bueno, amorosos, ¿será que ahí también interviene la matemática? De pronto hay una aplicación para resolver problemas amorosos, ¿cierto? Si se separa, entonces vamos a repartir, vamos a dividir, entonces estamos aplicando operaciones matemáticas, ¿cierto? En las finanzas, no se diga, todos los días estamos mirando el manejo del dinero, pues estamos utilizando matemáticas. La usamos cada día, incluso sin qué, sin notarlo. Digamos que la matemática la tenemos inmersa, estamos todo el tiempo con las matemáticas. Es algo que no podemos evitar, ¿no? Sin notarlo estamos utilizando matemáticas. Cuando yo voy a ir a algún sitio y digo, son tantos kilómetros, debo ser en tanto tiempo, estoy llegando a una velocidad, ¿cierto? Distancia sobre tiempo. Entonces, todo el tiempo, todo nuestro pensamiento, todo el tiempo es pensando en matemática, aunque no lo aceptemos o no reconozcamos, siempre estamos diciendo esto es matemáticas. Entonces, las matemáticas, como dicen, por ahí un dicho, por ahí en el llano es bello, ¿cierto? Así también podemos decir, la matemática es bella porque mueve el mundo. La matemática es el lenguaje universal de todo, ¿cierto? Así como nosotros podemos hablar, tenemos, ¿cuál es el alfabeto donde nosotros? A, B, C, D, hasta Z, ¿cierto? En las matemáticas también tiene un lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje? Pues esos números, ese mismo alfabeto que usamos para podernos expresar, todo ese conjunto hace el conjunto de lenguaje de las matemáticas. Todo lo podemos tener de un lenguaje verbal y expresarlo a un lenguaje matemático. Cuando yo escribo una ecuación, por ejemplo, 2x más 5 igual a 8, eso es algún modelo matemático, algo que estoy creando, algo que estoy desarrollando, una implementación de un modelo de proyección para hacer inferencias, un conjunto de parejas, podemos hablar de una regresión lineal, entonces es una proyección para hacer inferencias, ¿cierto? Entonces, todo el tiempo estamos hablando de ¿qué? De matemáticas. ¿Y el objetivo cuál es? ¿Cuál es el objetivo de enseñar matemáticas y aprender matemáticas? Aprender a pensar, ¿cierto? Eso es lo que debemos enseñarle al estudiante, que pueda que lo que veamos todo el tiempo no le sirva para nada muchas cosas, pero de todo eso sí lo fundamenta para aprender a pensar. Entonces la invitación es que no le saquemos el cuerpo a las matemáticas, sino que le encontremos el gusto. Eso es como cuando uno ve una mujer, los demás le dicen, no, pero esa es muy fea, ¿cierto? No, pero esa es la que me gusta, ¿cierto? Así es las matemáticas. Entonces, pueda que digan que es fea, pero esa es la que le gusta a uno, ¿cierto? Entonces, debemos asumirlo así. Bueno, creo que de esto hay mucho más que hablar, pero creo que ya se acabó el tiempo, ¿cierto? Entonces, muchas gracias. Feliz tarde para todos. Bueno.